Pero esta noche tengo entendido, ya nos contará Jean-Pierre, que vamos a abordar falacias. Y hemos visto que si entramos al diálogo, siempre nos quieren desorientar. No quieren el verdadero debate, ¿no? Quieren extraviarnos, perdernos. Así que vamos a ver qué tenemos esta noche con Y Si Pensamos. Bienvenida para el bloque Y Si Pensamos a Jean-Pierre Tuyet. Hola Diego, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Cuéntame, ¿qué tenemos esta noche? ¿He dicho bien? Has dicho bien, sí. La idea siempre, yo a veces repito siempre el preámbulo porque es importante no perdernos. Estamos en una situación en donde hay agentes externos e internos que lo que buscan es romper con la cultura occidental y romper con nuestras vidas. A veces uno puede parecer exagerado, pero lo que se busca es hacernos esclavos. Yo por eso les invito a leer estas novelas de 1984, de Rebelión en la Granja, de Mundo Feliz. Léanlas y creo que ustedes van a decir, oye, esto es a lo que nos quieren hacer llegar. Y eso sostiene toda una estrategia que hemos visto: atontarnos, quitarnos las aduanas, hacernos que no pensemos, que pensemos que estamos muy bien y por abajo todo se va arreglando. Que otros se metan en el debate, que otros se metan en la política, que otros se metan en la educación. Todos. Alguien siempre entra. Curiosamente, los que están en esa misma línea. Pero hemos dicho que existen algunas personas que se atreven a no quedarse con este modelo y a decir, quiero entrar en el diálogo. ¿Qué pasa ahí? Te golpean, te insultan, te manipulan, todo lo que hemos visto. Pero ya, logré pasar todas esas fronteras y entré en la mesa, me senté en la mesa. Lo que va a buscar esta gente siempre es que tú no presentes tus argumentos o te desvíen. ¿Por qué? Por una razón simple. La verdad siempre triunfa. Y no es que la verdad sea yo, no eres tú, no es un grupo de personas, no. La verdad existe antes de nosotros. Hablábamos de los conceptos, por ejemplo, prepolíticos que existen antes que los políticos. Y por lo tanto que lo que nos toca es adecuarnos a esa verdad que nos hace libres. ¿Cómo buscan de alguna manera sacarnos del diálogo una vez que estamos sentados en la mesa? La semana pasada hablábamos de manipulaciones, estrategias a veces que pasan en los medios de comunicación para de alguna manera desviarnos, ¿no? Y me van manipulando. La manipulación es hacer que tú hagas lo que yo quiero sin que te des cuenta. Evidentemente tiene trucos, trampas, mentiras y una serie de cosas. Y hoy vamos a hablar de algo un poquito más técnico y voy a hacer, de repente un poco más técnico, voy a leer algunas cosas, claro, que son las falacias, que es una segunda forma, una vez que estás sentado en la mesa, para distraerte, manipularte y engañarte. Ok, una segunda, digamos, la falacia es lo segundo dentro de esto que hemos explorado la semana pasada, que eran primero manipulación, ahora vamos a ver falacias y mentiras. Sí, vamos a ver falacias, no sé si no es mentiras, creo que la veremos para la siguiente vez. Ok. Porque la idea es que esto, que es bien teórico, ustedes lo puedan bajar a lo práctico y digan, oye, mira, esto pasó en este canal, esto pasó en esta red, esto pasó con esta persona, esto pasó en mi colegio, esto pasó en mi universidad, esto pasó en mi trabajo. Las falacias es muy simple. Aristóteles, un filósofo griego, como que las acuña y luego se ha, en el tiempo, en el pensamiento, variado muchísimo en cuanto a su numeración. Él da una numeración y hoy día tenemos una numeración muy variada. Yo voy a dar algunas de ellas. Y básicamente la definición de la falacia es un error lógico. Así de simple. Pensamos mal. Por ejemplo, yo, que es una de las que vamos a ver, yo digo, Diego me pone agua en el programa. Muy bien. Yo concluyo, Diego solo toma agua. Si yo un día te invito a mi casa y tú dices, oye, me gustaría que me invites un vino, una copa, una cerveza, yo voy a decir, no, solo toma Diego agua. ¿De dónde sacó esa conclusión? Es ilógica. Es un error lógico, pero que me lleva a una acción. Vamos a ver entonces estos argumentos porque el progresismo, en todas sus variantes, lo que hace es usar las falacias, que seguramente las tenemos todos en la vida cotidiana, porque nos pasa, para engañarte. Es importante que todos entendamos que lo que está de fondo aquí es engañarte. Es que tú estando en la mesa, habiéndote atrevido a sentarte ahí, pierdas en el diálogo o salgas del diálogo y digas, ah, es verdad, tiene el otro razón. O sea, te convenzan de aquello contrario a lo cual tú tenías. Vamos a ver algunas falacias. Primera, etiquetaje.
Se generaliza uno o dos rasgos de una persona y se hace una definición. En el fondo te ponen una chapa. Imagínate un día tú, no sé, estornudaste en tu programa, ¿no? Y alguien dice, el resfriado. Y te ponen esa chapa del resfriado. Entonces te etiquetan y te ponen un sello. Y es muy interesante porque el globalismo y los que están ahí lo que buscan es ponerte un sello para ridiculizarte, para minimizarte, para asustarte o para enfatizar algo que puedas haber hecho. Entonces, este etiquetaje es muy interesante porque se llega a una conclusión. Juan se sacó una mala nota, Juan es bruto. Y le pongo el nombre del bruto. Y va a ser el bruto toda su vida. Eso se usa mucho en política, ¿eh? Actualmente, con lo polarizado que está todo. Sí. Que sales del guión un poquito y ya... Y ojo, esta gente está a la casa de estas cosas. Cualquier pestañeo, te van a agarrar. Cualquier error que hayas tenido, todos tenemos errores. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no pide perdón? ¿Quién no se equivoca en la calle? ¿Quién no se pasó una luz roja? ¿Quién no dejó de pagar una cosa? ¿Quién se olvidó de pagar la luz? Nos pasa a todos. Pero en vez de tratarnos como seres humanos, oye, Diego, te equivocaste acá, ya, yo agarro esa cuestión malévolamente para ponerte una chapa. ¿Por qué, Diego? Porque quiero agarrarte, quiero tenerte de la mano. Quiero controlarte. La segunda falacia que vamos a ver es la generalización. Se pasa sin un fundamento particular a lo general. Es decir, Diego me presenta agua, Diego solo toma agua. Viene alguien, un camión afuera y me dice estoy lleno de, no sé, una bebida que te gusta. No, Diego solo toma agua. Entonces, esa generalización que es simplista, muchas veces la dejamos pasar. Ojo, acordémonos de las aduanas. Si yo he bajado a las aduanas, si yo estoy distraído porque me distraen con todo, si yo estoy asustado, si yo no pienso bien, porque puede ser que no razonemos bien, nos falta agilidad mental, entonces me agarran. Y me agarran con una generalización. Y ojo, esto lleva a acciones. No es que sea una cuestión de pensamiento, lleva a que hayan acciones concretas. La siguiente falacia, voy a soltar algunas para no ver, es la de la falsa oposición. Cuando se oponen realidades que no son en sí. Por ejemplo, Diego sabe de periodismo, pero no sabe de política. Entonces yo te descarto con eso, sin haber ningún argumento en el fondo. La otra falacia es la relativización. Se resta importancia a algo mediante un simplismo. Y aquí es muy interesante esta doble moral que tiene esta gente. Tú ponte a pensar, si yo soy un político de una determinada línea y hago algo que no está bien, voy a salir en 600 portadas. Si yo soy un político que estoy afín a este globalismo y los medios de comunicación son transmisores de ese globalismo, voy a salir en una línea así. A mí me llama la atención, yo veo noticias en internet y las puedo ir actualizando para ir viéndolas cada cierto tiempo. Cuando ponen un titular, determinados medios de comunicación, que no es de su gusto, lo ponen 5 minutos. Pero cuando ponen el titular a lo que es de su gusto, lo vas a tener un día dando vueltas. Entonces, hay una falacia, evidentemente, ahí de relativización, que tiene que ver con la doble moral. Lo que decía este famoso dicho, ¿no? Para mis amigos, para mis enemigos, la ley. Para mis amigos, todo. Otra falacia interesante es la falsa causalidad. Es decir, yo atribuyo algo a alguien sin tener un fundamento. Voy a poner un ejemplo. Juan me llamó la atención después de conversar con Rosa. Debe ser que Juan odia a Rosa. Entonces, yo en el fondo saco conclusiones que no son correctas. La siguiente falacia es la de la autoridad. Y aquí es muy interesante. ¿Tú alguna vez has mencionado algunos personajes? O sea, acá no sé si hemos mencionado polarización. Sí, no la mencionamos. La salté. La polarización tiene que ver con la generalización. Y ojo, es de alguna manera que yo he generalizado algo y genero contrarios, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera con este ejemplo. Juan se portó mal con María. De Juan nunca podemos esperar nada. Es decir, hay un parecido a la polarización y yo extrapolo esta situación. ¿Por qué? Porque lo que quiero es, de alguna manera, denigrar a Juan, en este ejemplo que estamos hablando. Claro. Hay varias cosas que yo acá vivo a diario en esta carrera que y ojo, las puedo reconocer muy rápidamente. Yo les invitaría, yo ahorita estoy haciendo una lista evidentemente rápida, pasando, que ustedes se detengan cada una y evalúen. Primero uno mismo. Oye, ¿me pasa? Me pasa en el diálogo, porque nos puede pasar, somos seres humanos, ¿no? O yo puedo haber exagerado algo, puedo haber generalizado. Y me va a ayudar en mi vida familiar y en mi diálogo con la gente, porque no somos perfectos y necesitamos mejorar. Pero lo segundo es, me va a ayudar a ser más ágil para detectarla. Oye, estoy leyendo una noticia, estoy escuchando a una persona, estoy viendo esto. La falacia de la autoridad es muy interesante, porque yo le doy valor a algo por lo dicho por alguien. En este país tenemos opinólogos,
politólogos y estos ólogos que en realidad muchas veces son parte títeres del mismo engranaje. Es decir, hay que opinar sobre esto y tenemos que fomentar nuestra idea globalista, marxista, relativista, y voy a sacar del baúl a este señor que alguien le ha puesto el título de politólogo, no sé quién, y que lo llevamos de CNC para que hable y opine por nosotros. Esto me llama la atención, por ejemplo, acá en Desviación, dice atraer la atención hacia otro tema para excusarse. ¿Por qué critican a Juan por llegar tarde a clase? Lo importante es esforzarse. Eso es muy de ahora, ¿no? Yo escuchaba a una mamá ahora muy tajante en un podcast en Estados Unidos decir que esta generación de cristal ha sido criada para no enfrentar las consecuencias de si ganan o pierdan. Siempre tienes octavo lugar, trofeo para ti. Siempre te das con un diploma en la casa. Esto tiene que ver con eso. Claro, porque de alguna manera yo no estoy enfrentando la realidad. Ese es el punto. Yo tengo que llegar a enfrentar la realidad, sea buena o mala. Esa desviación puede tener múltiples posibilidades. Cuando, por ejemplo, uno no quiere enfrentar que tiene un problema, o que tiene una adicción, o que tiene una debilidad. ¿Yo cuándo voy a cambiar esa situación? Cuando enfrente la realidad. Por eso el diagnóstico es muy importante. A todos nos cuesta a veces, oye, me duele la cabeza. Voy al médico. Me puede decir, señor, usted está tenso, relájese, usted tiene que usar lentes, usted está con el cuello doblado, o usted tiene un tumor. Claro que nos cuesta enfrentar la realidad. Porque si yo voy y me dice, señor, usted tiene un tumor y tiene 3 meses de vida, evidentemente todo se me viene abajo. Pero la única manera de poder encontrar respuestas es buscando la realidad, buscando la verdad. ¿Esta es la verdad de mi situación? ¿Hay respuestas? Señor, usted necesita lentes. Hay respuestas. ¿Qué es lo que pasa con lo que tú dices de esta generación? ¿Por qué la desvían con falacias? ¿O por qué desvían la atención de un político o una persona que ha cometido una cosa mala? Porque no quieres enfrentar la realidad. Si un niño enfrenta la realidad, si un joven enfrenta la realidad, va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo que ir a tirar piedras. Yo no tengo que gastar mi plata en un Sprite. Yo no tengo que pelearme con un policía, que además es mi autoridad. Yo no tengo que ir a tirar piedras porque me voy a poner en riesgo. Yo no voy a ir a este sitio. Entonces, ¿qué hago? Enfrento la realidad y tomo una decisión. ¿Y qué tiene que ver esto con el subjetivismo? Que no hemos hablado de esto ahorita. A ver, el subjetivismo, más que ser una falacia, porque si tú lo ves, está en varias de las falacias, es como un concepto filosófico que lo que habla es que lo que prima es el sujeto y no el objeto. Es decir, no la realidad. Lo contrario a lo de Boecio. La realidad, la verdad, es la adecuación de la mente a la realidad. Aquí es lo que hablábamos de Descartes. Pienso, luego existo. Es decir, primero soy yo. Ese subjetivismo, en el fondo, lo que se ha hecho hoy día es una mezcla. Acá hay una inteligencia muy grande atrás. Por eso es que es curioso que profesiones que uno dice, oye, ¿en qué vas a trabajar? ¿No? Que a veces puede uno pensar, antropología, filosofía, sociología, son súper contratados por empresas internacionales que lo que buscan, manipulando, es pensar lo que está atrás. Porque si yo digo, yo quiero hacer a la sociedad subjetiva, es decir, que solo piense en sí, tengo que pensar una estrategia, pero antes tengo que analizarla. El ser humano, por ejemplo, tú cuando ibas del colegio y llegas a tu casa y decías, no sé, me he sacado 0, antes era 0 o 20. Era muy medible y tú tenías que decir, antes no llegábamos todos con diplomas, antes no llegabas todos con estrellitas en la cabeza, antes llegabas, mamá, no me saqué buena nota, mamá, me jalaron, o mamá, hay 2 o 3 primeros puestos en el salón y yo no soy. Entonces, ¿eso aquí te lleva a decir, sé mejor, te falta, enfrenta la realidad, o felicita al otro que se ha esforzado más? Hoy día todo vale, todo es posible, nada cuesta, todo es relativo. Claro, no hay un ganador, un perdedor, no hay una consecuencia, pero inclusive en cosas chicas, ¿no? Tontas. Puede ser alguien que tiene un hijo chico que no puede permitir que se caiga sin levantarlo, ¿no? Sí. Que no enfrente la consecuencia chiquitita de que se cayó sin tener que socorrerlo y todo. Esto es muy ilustrativo del mundo en el que estamos ahorita. Ahora, alguien te podría decir, bueno, ya, acá están, las tengo todas, y es válido que alguien te diga de qué me sirve, ¿no? Sí. A ver, el que me sirve yo te diría lo siguiente. Primero uno mismo, porque no tenemos que ir a otras cosas. Yo, Jean-Pierre, yo, Diego, vivo esto, me pasa esto, en mi diálogo con mi esposa, con mis hijos, con mis trabajadores, con mis amigos, me pasa esto. ¿Cuántas veces me excuso con estas falacias? No, lo que pasa es que tú eres así y no me puedes corregir.
Se llama etiquetaje. Yo estoy agrediendo al otro, o ad hominem, que se llama que yo estoy agrediendo al otro para defenderme a mí. Entonces, lo primero es yo. Yo pienso mal, yo pienso bien. Hay cosas que tengo que estructurar mejor en mi cabeza y hacer que las falacias no salgan. Lo segundo es entender que no estamos en un mundo neutral. Estamos en un mundo agresivo que tiene un objetivo: colonizarte, esclavizarte. Vamos a hacer una transposición de tiempo. Imaginémonos que estamos en la época del siglo I, el año 20 después de Cristo, en la Europa central y periférica un poco. El Imperio Romano lo que quería era conquistar, hacer que todos fuesen parte de su imperio. Y por eso empiezan a conquistar colonias y a dejar ejércitos y generar impuestos. Lo que hoy se quiere es que nosotros seamos una colonia, que nosotros seamos esclavos. ¿Esclavos de qué? De un pensamiento, de una moda, de una forma de actuar, en donde nos dicen: te vamos a cambiar la moral, te vamos a cambiar las costumbres, te vamos a cambiar la religión, te vamos a cambiar tu forma de vivir, tu familia, todo va a ser nuevo. El libro de Schwab, de vamos a hacer un reseteo, es muy interesante, porque es Gramsci llevado a la potencia. Infiltrémonos para meter nuestra nueva cultura. ¿Cómo me infiltro? A través del lenguaje, escrito, oral, de los medios de comunicación. Lo que decía Gramsci: vamos a meternos en la educación, en la iglesia, en la política. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta de que por este camino, estos son los medios por donde se van metiendo. Ahora, no quiero dejar de tocar un tema. Esto me queda muy claro. Y con eso cierro. Has dicho moral, ¿no? Y que ya, digamos, es el comportamiento en sí, ¿no? Ya estamos hablando de conductas. Cómo yo me comporto. Y una cosa que hemos hablado en privado es lo que pasó en la radio hace algunos años con Patricia del Río, que hubo todo este debate, y ella en un momento dijo: bueno, yo sí quiero voy calata por la calle, todo eso. Y yo te preguntaba cómo rebatimos ese argumento mediáticamente, porque es importante, y el bloque es para eso al final, ¿no? Para darle argumentos a la gente. Si hablamos de moral y que eso es incorrecto, ¿cómo refutamos eso? A ver, la moral y la ética son lo mismo. Son términos, uno griego y otro latino, que hablan de lo mismo, que es vivir en el ethos, en la sociedad, vivir bien entre nosotros. Y la moral, entendiendo la moral occidental, judeocristiana, la moral siempre se basa como acción previo en un ser. Es decir, primero soy, después actúo. Y ello, por lo tanto, se basa en una verdad. La verdad es la del hombre. ¿Yo qué diría ahí al respecto? La moral implica siempre pudor. El pudor es el recato que uno tiene ante los demás. Y aquí hay una cosa interesante del subjetivismo. Uno no puede decir en la sociedad, por eso la ética y la moral te dicen hay normas sociales, uno no puede decir en la sociedad: yo hago lo que a mí me parece, porque yo no soy la medida, es un subjetivismo. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo no puedo agredir al otro, porque hay cosas que al otro lo agreden o lo incomodan o lo molestan. Por eso tenemos una serie de normas y códigos sociales. Cuando habían estas manifestaciones de personas homosexuales de cariño público, se sacó una ordenanza donde se decía: en este establecimiento no se puede, no lo decían específicamente sobre ellos, sino ya lo generalizaban: en este establecimiento no se pueden manifestar una serie de comportamientos de conducta amorosa. Lo dicen de otra forma legal. ¿Por qué? Porque no es solo lo que yo quiera, sino que la moral te obliga a decir: yo tengo que vivir en función del otro y en función de una sociedad. ¿El pudor a qué va? Al recato que yo tengo que tener de mi vida, de mi cuerpo, de mis palabras, de mis pensamientos frente a los demás. Lo que se me pide es que yo viva bien, pero si yo no quiero vivir bien, estoy obligado a no atentar contra los otros. Y hoy día este subjetivismo, por eso cuando tú lo dices es muy interesante, porque es como un poco la madre de uno de los corderos que tratan de agarrarnos. ¿Cómo doblegamos a la sociedad? La hacemos subjetiva, que en el fondo no es haz lo que tú quieras, sino haz lo que yo quiero y tú no te das cuenta. Esta frase es muy útil para la gente que quiere dar batalla cultural con argumentos. O sea, yo tengo que vivir, si yo no soy la medida, yo tengo que vivir en función mía y de la sociedad. Totalmente. No solamente mía. Y ojo, yo te diría un punto más para tener cuidado con los Esa que... es la libertad. Sí, pero con los que dicen: entonces si todos estamos de acuerdo. Yo tengo que vivir en función a la verdad que se ha puesto de manera conforme con toda la sociedad, para que toda la sociedad vivamos la verdad. Porque vamos a ponernos en el caso que todos decidamos un día en el país decir: vamos a salir desnudos a la calle. Eso no es una norma. Por eso es que te decía,
la moral y la ética se basan como convivencia social en una verdad. Yo lo que le diría a una persona que hace un comentario así, lo que te he dicho, pero le diría hacia adentro es, uno tiene que vivir en pudor, porque hay un recato que uno tiene que tener, un cuidado de la publicidad, una serie de cosas, de la intimidad, que termina siendo banal cuando se muestran en los ambientes que no deben mostrarse. Y la verdad, cuando dices yo no soy la medida de las cosas, sino la verdad, en este caso la verdad serían las normas sociales. No, la verdad, las normas sociales, hemos hablado alguna vez que la ley positiva, escrita, las normas sociales, siempre responden, para que sean correctas, a la verdad natural, que es a la conciencia, que evidentemente se convirtió en costumbres. Entonces, ¿dónde está el fondo de esto? El fondo en el, vuelvo a decir, la virtud del pudor, que es fundamental, la virtud del recato, la virtud de la capacidad de la sobriedad, de no ofender a otros. Es decir, son verdades naturales antes que ser sociales. Conciencia. Totalmente. Están en la conciencia humana y las hemos expresado de manera escrita en las normas sociales. Y esto me hace pensar en una cosa sobre la cual yo he discutido puntualmente, y con esto sí termino, es que cuando hubo un episodio, una polémica por esto de que dos gays o dos trans se podían ir a besar en la puerta de un nido si querían, ahí sí hay un tema, porque lo que yo cuestionaría es por qué quieren ir específicamente ahí. ¿Por qué no se van a una cárcel? Y no se besan ahí. Sí, y además porque viene una pregunta, Diego, que va en la línea de lo mismo que tú dices, es, no lo hace la gente normalmente. O sea, normalmente no pasa esas cosas. Entonces, tú te das cuenta, primero, que es dirigido. ¿Por qué? Y ahí viene, yo te pongo ese previo para lo que tú dices. ¿Por qué no te vas a otro lado? Es dirigido a algo. Es dirigido a una situación. Yo estuve en misa en un sitio, en un distrito bastante poblado, no quiero decir dónde, hace unas cuantas semanas, que caímos ahí en misa con mi esposa, y resulta que había una convención a favor de Palestina. Y curiosamente, en un parque enormemente gigante, era en la puerta de la iglesia. Y no se fueron ni al inicio, ni después, ni nada. Eso es adrede. Una persona que hace ese tipo de comentarios, de cosas, de actitudes que además no son típicas de la sociedad, tiene un objetivo. Tiene una agenda. A ver, sí, claro, o una desviación de decir quiero hacer algo de nuevo. Es una agenda porque quieren influir en los niños, ¿no? Sí. Quieren normalizar lo suyo partiendo por los más vulnerables. Sí. Gracias. Gracias Hasta a ti. El próximo jueves. Muy bien.